En lo que se refiere al directorio y la gerencia, la noción va por el lado de esquemas de gestión bien delimitados, con mecanismos amplios y eficaces de seguimiento de la gestión de la gerencia, ¿no? Y el riesgo que corremos es que se vayan a tomar decisiones fuera de oportunidad o que haya desperdicio de recursos por sistemas de seguimiento y decisiones inadecuadas. Como bien sabemos, la gerencia es la parte ejecutiva de una empresa, es la que toma las decisiones, pero sobre la base de políticas establecidas. Pero tiene que haber también un seguimiento y control, tiene que haber una verificación, una auditoría, para que se evalúe si efectivamente estas decisiones se están tomando con la oportunidad necesaria, que no haya desperdicio de recursos de acuerdo a los presupuestos asignados y que el sistema de seguimiento y control permita pues poder hacer esta verificación de estos elementos. ¿Qué preguntas relevantes nos podríamos hacer con respecto al directorio de la gerencia? Preguntarnos si las políticas de remuneraciones y beneficios de la gerencia están claramente definidos y son estables en el tiempo, y si existen políticas definidas en relación al manejo de conflictos de interés que pudieran existir dentro de las personas que conforman la plana ejecutiva de la empresa. Finalmente, con respecto a la transparencia, la noción es la información al mercado y al inversionista en particular que sea suficiente, confiable y oportuna, ¿no? O sea, cuando hablamos de transparencia estamos hablando de que la información tiene que fluir de manera transparente, no puede haber temas ocultos, no puede haber falta de información, tiene que estar la información disponible, tanto para el mercado como para los inversionistas que pretenden formar parte de la empresa, ¿no? Y que esta, como hemos dicho, sea suficiente, que sea confiable y que sea oportuna. Los riesgos que existen es que haya una mala administración interna de la información privilegiada y discriminación informativa con respecto a cada uno de los elementos o de los componentes de la organización que requieren tener algún tipo de información. ¿Qué preguntas relevantes podríamos hacer con respecto a esto? Si la selección del auditor corresponde a una política práctica definida y de aplicación constante, ¿no? Porque el control va a estar dado por la calidad del auditor también. Y si la información hacia los inversionistas se limita a cumplir con las regulaciones o a la actividad de la empresa es proactiva, ¿no? Tendríamos que hacernos esta pregunta también. Entonces, una administración de riesgo y gobierno corporativo nos lleva a tener un esquema mediante el cual tenemos que tener metodologías de gestión de riesgo que permitan que la auditoría interna y el comité de auditoría pueda hacer una verificación de esta metodología de gestión de riesgos aplicado por la unidad de riesgo sobre la base de los procesos a los que está expuesto la organización, identificación de riesgos, ¿no? Establecer las políticas para la identificación de estos riesgos, evaluar los eventos de riesgos que se presenten, definir indicadores, establecer controles, reportes, etcétera, ¿no? O sea, que exista todo un esquema que permita que mediante un proceso de gestión de riesgos, mediante un proceso de aplicación de políticas y de reporte adecuado de la información, podemos hacer una adecuada evaluación de la gestión del gobierno corporativo y los informes que se requieran a nivel del comité de auditoría, del directorio, de la gerencia y también de los accionistas, ¿no? Administrar el proceso de evaluación de control interno requiere pues un proceso integral de administración de riesgos. El buen gobierno corporativo va amarrado de la mano con una adecuada gestión de riesgos. Si no tenemos una adecuada gestión de riesgos, mal podríamos tener un buen gobierno corporativo en la medida de que no existe la información para las diversas instancias, no estamos creando valor para el accionista. Tiene que haber un desarrollo de sistemas efectivos de control y sistema de alerta temprana para monitorear los cambios en los factores de riesgo y reducirlos a niveles razonables. Y tiene que establecerse un sistema de administración de riesgos que ayudará a asegurar que la gerencia de línea evalúe regularmente todos estos controles, ¿no? Sobre la base de reportes y elementos que permitan a la gerencia poder hacer esta evaluación de estos controles.
Podemos concluir entonces que para lograr la adopción de las mejores prácticas de gobierno corporativo, lo podemos hacer mediante una adopción voluntaria, a través de principios de buen gobierno para las sociedades peruanas. Con respecto a los bancos e inversionistas e institucionales, exigir buenas prácticas de gobierno corporativo. Por la parte de supervisión tienen que haber auditorías independientes, comunicación de hechos de importancia para las compañías inscritas en la bolsa, ¿no?, con respecto a las empresas que cotizan en bolsa. En cuanto al cumplimiento de las leyes, como bien sabemos, se establece que debe haber un porcentaje de directores independientes, se tiene que cumplir con este porcentaje, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a poder lograr una mejor práctica de gobierno corporativo en una organización, teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿no? Con quienes nos correlacionamos, con bancos, instituciones de inversión, los organismos de supervisión, las reglas de la bolsa de valores, las leyes de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? El cumplimiento de todo eso nos va a llevar a lograr unas mejores prácticas de gobierno corporativo. El buen gobierno corporativo, pues, finalmente nos va a traer importantes beneficios para la empresa y para la economía, sobre la base de sólidos fundamentos y una buena dosis de evidencia que exista para poder hacer las verificaciones que se requieran. El buen gobierno corporativo también alcanza a todo tipo de empresa, no necesariamente es específico para empresas pequeñas o grandes, aun cuando sus elementos no aplican a todas por igual, ¿no? Hay diferentes elementos que pueden aplicarse a cada una de ellas. Los aspectos básicos del gobierno corporativo se centran en derechos de propiedad, interacción del directorio y la gerencia y la transparencia, como hemos dicho, ¿no? Y finalmente, un mejor gobierno corporativo neutraliza los riesgos de la empresa, así como un gobierno corporativo inadecuado va a aumentar dichos riesgos y con ello todos los que proveen el financiamiento, ¿no? O sea, si no tenemos un adecuado gobierno corporativo, bien sabemos que los que se van a interrelacionar con la empresa no van a tener la información o no van a tener los elementos de juicio que les permitan poder decidir invertir en determinada empresa, si es que no saben de qué manera es que se toman las decisiones, cómo se le da el valor a los accionistas, la gerencia cómo se comporta, si hay un adecuado seguimiento y control, ¿no? Entonces, un mejor gobierno corporativo va a neutralizar los riesgos de la empresa. Si el gobierno corporativo no es el adecuado, vamos a tener un aumento de dichos riesgos, ¿no? Eso sería entonces todo lo que tiene que ver con este tema de gobierno corporativo, que, como hemos visto, pues está muy correlacionado con lo que es la gestión de riesgos, ¿no? Sobre todo en la parte organizativa y en la parte de correlación entre lo que tiene que ver con el accionista, el directorio y la administración o la gerencia.